a Conciencias Políticas y Sociales, un espacio de discusión y difusión donde la comunidad del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM nos cuenta su experiencia en su formación académica y de investigación. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan necesariamente la posición del programa o de la institución. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast A Conciencias Políticas y Sociales, en esta serie de entrevistas que estamos haciendo a las ex coordinadoras y coordinador de nuestro programa de posgrado a propósito de nuestro 25 aniversario de nuestro programa. Muy bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Hola, Jacob, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos una invitada hoy de honor. La verdad es que me encanta recibir a la doctora Cristina Puga Espinosa, con quien tengo una larga trayectoria de aventuras y por supuesto quien fue además mi maestra, y sí lo puedo decir. Sí, puedes decir todo lo que quieras ya a estas alturas de la vida. Y con quien además tengo una amistad muy estrecha. Entonces para mí es un gusto presentarles el día de hoy a la doctora que regresa a esta que es su casa, no solamente la UNAM, sino la Coordinación General de Estudios de Posgrado. Ahora está adscrita al Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales, conocido como CEPSIS, en la ciudad de Mérida, en la península de Yucatán. Ella fue directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también fue secretaria ejecutiva de COMEXO, que es el consejo más importante, el único que tenemos de ciencias sociales en el país. También tiene un premio a la trayectoria académica por el AMECIP y, como decía yo, fue coordinadora del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales entre el 2012 y el 2016. Sus líneas de investigación, además, tienen que ver con las ciencias sociales y por ahí también tiene muchas publicaciones sobre participación democrática, asociaciones y un montón de cosas. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias. Gracias, Carla. Encantada. Qué gusto que tuve la oportunidad de platicar con ustedes. Sí, a propósito de este 25 aniversario que decía Jacob y que, bueno, hemos recalcado mucho que no es que el posgrado haya surgido hace 25 años, sino que se formó dentro de estos programas que ahora tiene la universidad hace 25 años, que fue esta reforma académica. Y bueno, pues nos encantaría que tú nos platicaras cómo llegaste a la coordinación, cuál fue tu experiencia, cómo sentiste esto después de que ya habías sido directora de la facultad, habías estado en varios otros cargos de gestión. ¿Cómo llegaste al programa? ¿Cómo lo encontraste en ese momento? Sí, fíjate que fue un momento, una oportunidad cuando pues los directores de las distintas entidades que forman el programa me empezaron a llamar y me empezaron a decir que venía el cambio, que por qué no me animaba yo a retomar el posgrado. La verdad es que el posgrado ya llevaba varios años de existencia, un buen periodo con Judith Boxer al frente, que había sido quien lo había pues realmente echado a andar como nuevo programa y quien había colaborado muy sólidamente para diseñarlo y para fortalecerlo y para darle pues la fisonomía que tiene hasta la fecha, ¿sí? Hasta la fecha el programa. Y entonces pues era muy fácil suceder a Judith, la verdad, porque no era reemplazar algo por algo nuevo, era continuar con una línea que ya venía pues desde que ella y yo empezamos a trabajar en la posibilidad del cambio, siendo yo directora y ella a cargo de la división de posgrado de la facultad. Y creo que fue como muy sencillo entrarle al programa. Te puedo decir que además de que conocía yo a todo el mundo, eran mis colegas, ahí estaba gente que yo estimaba muchísimo,
Y sí, si quieres, te platico un poco cómo fuimos haciendo los primeros cambios como para, digamos, darle continuidad, un nuevo momento, pero sin romper la continuidad. Y yo creo que el más importante es que había que repensar la estructura administrativa del programa, porque estaba organizado por disciplinas. Es decir, cada maestría tenía un coordinador, pero como no había tantas plazas, entonces los coordinadores tenían varias disciplinas a su cargo que se atravesaban. Entonces, la verdad es que lo que hicimos fue reorganizar toda la administración del posgrado por procesos. Aquí está la docencia, acá está el trabajo con los estudiantes, acá está la vinculación, y esto nos permitió hacer una distribución más equitativa de las funciones, y hacer también más simple para los estudiantes el saber a quién se dirigían para solucionar qué, independientemente de a cuál maestría o a cuál plan de estudios estaban cursando, a cuál especialidad estaban. Creo que eso fue lo primero. Lo segundo ahorita les cuento. y justamente ahorita que usted hablaba de estos primeros cambios que usted empezó a implementar en el programa, ¿qué otros desafíos usted pudo enfrentar justamente cuando llega a la coordinación? Porque como usted lo comentaba, ¿no? La gestión de la doctora Boxer fue como el inicio, y ya el de usted puede ser como la consolidación o continuidad. ¿Qué otras cosas usted empezó a implementar dentro de nuestro programa de posgrado durante este tiempo? Mira, y por eso te digo que luego les cuento, una fue geográfica. Ok. Y ahorita voy a eso. Pero la otra, que era muy importante, era todo el proceso de inscripción, todo el proceso de ingreso al posgrado, porque teníamos todavía un proceso, ¿qué diría yo? Como muy manual, como muy individualizado, en términos de que los profesores revisaban de una en una los expedientes, los exámenes. Se hacía un examen que llenaban los estudiantes in situ aquí, y luego se entregaba y los profesores lo calificaban. Pero literalmente lo calificaban. Literalmente. Y entonces lo ordenaban y decían sí entra, no entra. Entonces, bueno, esto que funcionó bien al comienzo ya empezaba a generar problemas. Por el número también de estudiantes, ¿no? Por el número, por las quejas sobre pues la subjetividad posible. Claro. Siempre había, el temor de qué tanto el profesor realmente no está incorporando a lo mejor a alguien que está trabajando la línea que a él le interesa. Sí. Es decir, no es que lo hicieran, pero no queríamos que hubiera esa falta de transparencia, esa sospecha. Entonces, algo que hicimos fue, pues, ¿cómo lo llamaríamos? Computarizar, sistematizar todo el proceso de ingreso, desde el examen hasta la entrega de documentos, hasta la forma de revisarlos. Y lo único que dejamos fue la entrevista personal, que hasta la fecha la mantenemos. Exacto. Claro. Sigue funcionando. Todo lo demás lo fuimos volviendo sistemático, de uno en uno, con el apoyo de la propia Universidad Nacional, que tenía este departamento, ayúdenme porque yo ya no me acuerdo cómo se llama nada, que hace los exámenes de admisión a partir de bancos de preguntas construidos por los propios profesores. Que en ese momento era la CUAED. Ajá. Que ahora es la CUAED. La CUAED, exactamente. Fíjate que no. ¿No? Se llamaba de otro modo, pero no me... Bueno. Era algo que tenía que ver con orientación y orientación educativa. Algo así, pero en todo caso, lo que hicimos fue estos grandes bancos de preguntas, y ahí participaron muchos profesores del posgrado, y entonces pudimos
tener ya el material con el cual arrancar sí, como los reactivos, como le llaman, ¿no? Los reactivos, claro. Entonces, ¿Y se automatizó en ese momento el examen? ¿Ya era virtual o seguía siendo...? No, ya fue, a ver, ya fue este examen, no virtual, este examen que se hacía, no sé si todavía hay, en la Facultad de Medicina, en el auditorio. Llenábamos el auditorio de la Facultad de Medicina, ahí se hacía el examen, se entregaba el examen y se pasaba al análisis computarizado. ¿Sí? Se metía el examen. El examen, sí. Y entonces el propio grupo de trabajo de la universidad establecía, de acuerdo con nosotros, la línea de corte y nos decía, aquí están los resultados con las calificaciones. Sí, incluso hacían un proceso que era muy interesante, que no sé si todavía lo hagan, que era como eliminar las preguntas que se habían contestado todas de la misma manera. Sí, todavía lo hacen. Sí, porque eso equilibra los reactivos. Bueno, yo creo que eso fue muy importante y sí constituyó pues una gran diferencia, no con cuál habían sido los resultados del posgrado anterior, sino con la tranquilidad del arranque, la certidumbre del arranque, y le quitó mucho trabajo a muchos profesores que de veras sufrían con la calificación y a veces con decisiones dolorosas o incómodas. Nada, lo hacía la computadora y se acabó. Ajá. Y algo que usted mencionaba y que también lo rescataba la doctora Carla es que pues ahora había una mayor cantidad de población, ¿no? que buscaba entrar al doctorado, a diferencia de los primeros años del programa, que era una población mucho menor, ¿no? Bueno, una de las primeras razones que ya nos surgía de meter el examen es que la demanda había crecido muchísimo, y que había crecido. En un principio había crecido la demanda en las maestrías, ahora estaba creciendo la demanda en el doctorado, y entonces, porque ya los egresados de la maestría querían seguir adelante del doctorado, entonces esto nos había hecho crecer mucho la demanda. Sí. Súper interesante, Cristina. A ver, y cuéntanos alguna vivencia en este proceso que tú creas que te marcó o que realmente constituyó un gran aprendizaje o alguna cosa que te haya marcado. A ver, te voy a contar dos cosas. La primera es que cuando yo hice mi último informe, lo hice en PowerPoint y me acuerdo mucho que lo ilustré con maletas. Y lo ilustré con maletas porque les dije, miren, lo que yo más he vivido en este periodo es el cambiar, la mudanza de un lado a otro. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos en un espacio muy estrecho en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ahí estaban las oficinas, pero teníamos afortunadamente la casa de Coyoacán, en Ortega. Estaban muy bonitas esas instalaciones. Que era una casa donde el posgrado había iniciado a raíz de la huelga. Sí, del 99. Del 99. Y la casa esa, bueno, no solo había sido un buen alojamiento para el posgrado, sino que había sido un espacio muy querido por la facultad y que se usaba también para muchas cosas. En todo caso, todavía empezamos ahí, todavía yo creo que estuvimos ahí 2 años usando la casa, pero el espacio de la facultad no nos alcanzaba para las oficinas. Empezamos a crecer el edificio en el que estábamos. Solamente para tomarlo como referencia, doctora, en el edificio F, donde actualmente estaban los salones, ¿no? Sí. Ahí estaban las oficinas en la planta baja. En la planta baja, sí. Uh-huh. Y entonces nos pasamos un rato a la planta alta, porque empezaron con las obras en la planta baja, y a media obra nos la suspendieron y nos dijeron que siempre no. O sea, la clausuraron de alguna forma. Nos quedamos arriba. Quedamos arriba, tuvimos que buscar salones
en otras partes de la facultad, buscar aulas. Incluso de la universidad, porque me acuerdo que ahí hasta el Instituto de Sociales Nos ayudó prestó, y prestaban salones. Y entonces también nos avisó la universidad que ya no nos iba a pagar la renta de la casa de Coyoacán, porque ya la universidad había construido este edificio. Y este edificio representaba pues un gasto grande para la universidad y no se daba abasto con este y con el otro. Entonces dijeron, pues vénganse para acá. Entonces, ahí vamos con nuestras maletas, nos venimos para acá, convencimos a una parte de la población de nuestro posgrado, estudiantes y profesores, de que aquí era un lugar muy agradable y muy favorable para tomar clases, y nos repartimos. Y luego se terminó el edificio del posgrado en la facultad, y nuevamente hubo una parte del posgrado se trasladó para allá. Esto ya casi no me tocó, pero esto quiere decir que nos la pasamos yendo y viniendo, haciendo maletas, y nos demostró una cosa, que el posgrado eran sus estudiantes y sus profesores, y no el lugar, cursos, la comunidad, y no el lugar en donde estábamos. En cualquier lugar nuestro posgrado seguía funcionando y funcionaba bien. Qué interesante, Cristina. Sí. Que de verdad muy enriquecedor conocer toda esta panorámica. Sí, porque sí fue un momento de pues este edificio no existía. Sí. Estamos justamente en la unidad de posgrado, para que las personas lo sepan, justamente en este edificio que conforman todos los programas de posgrado de la universidad. Es el edificio que se refiere. Y nosotros lo estrenamos junto con otros posgrados, pero estrenamos el edificio. Justo a eso iba. O sea, en aquel momento yo no sé cuántos programas de posgrado se ofrecían, pero bueno, por ejemplo, ahora son 42, que es una cantidad tremenda. Fíjate que entre que yo fui coordinadora y ahora, solo ha crecido en 2 programas. Y esto tiene una razón institucional. Es decir, desde que se aprobó el nuevo diseño de los programas de posgrado y se empezaron a aprobar programas de posgrado, el Consejo Universitario decidió que ya no iba a crecer el posgrado, que crecería a través de especializaciones, de programas más cortos, conectados unos con otros, pero que ya, digamos, en términos disciplinarios prácticamente estaba cubierto todo el panorama, y que solo en casos muy excepcionales crecería. Por eso creció en mi época con el de sustentabilidad. Que ahora creció, por ejemplo, con el de género, ¿no? El de género se ofrecía como una maestría interdisciplinaria. Sí, interdisciplinaria. Ajá, porque intervenían varias disciplinas ahí, como hay muchos otros que así se ofrecen. Y sí era, digamos, toda una idea institucional de la universidad. Te lo digo porque, además de estar yo como coordinadora, participaba como otros coordinadores en el consejo de posgrado. Entonces, en el consejo académico. En el consejo académico del posgrado. Entonces ahí tomábamos decisiones que concernían a todo el posgrado. Claro. Ahorita, doctora, que usted justamente hacía esa reflexión de que el posgrado no era el lugar físico, sino su comunidad. ¿Cuál cree usted que sea otra fortaleza que tenga nuestro programa de posgrado a comparación de otros posgrados que ya hay aquí en México, incluso fuera de nuestro país? Mira, el primero muy grande es que es un posgrado interdisciplinario. Y así se planteó desde el comienzo, y a pesar de que tiene las especializaciones disciplinarias en el doctorado. Sí, las orientaciones. En realidad sigue siendo un único posgrado de ciencias políticas y sociales, con las maestrías que combinan conocimientos
la de gestión que combina la administración pública con la ciencia política, con un cachito de sociología, la de estudios políticos y sociales, en donde se juntan. Creo que la de relaciones internacionales, que tiene su parte de política, creo que la de comunicación es la que un poco escapaba a esta idea interdisciplinaria, pero que al final en el doctorado se vuelven a juntar y como un solo doctorado grande, y que, digamos, ha servido como un aliciente. Me estoy olvidando de la demografía. Demografía social. Que bueno, es sociología y población, pero es sociología. Como un catalizador. Pero creo que ha servido como un espacio de convergencia, de comunicación entre las distintas disciplinas, y que esto no se ve a veces en los cursos, en los profesores que participan, se ven las tesis. Cuando ve uno los temas que se trabajan en las tesis, y cómo cuando los profesores nos juntamos para decir esta se va para acá y esta se va para allá, nos cuesta tanto trabajo decidir a qué área realmente pertenece, porque hay una mirada por parte de los propios estudiantes muy interdisciplinaria, crecientemente interdisciplinaria. Sí, y esto me lleva a preguntarte, ¿cómo ves al programa ahora? ¿Cómo te lo imaginas en algunos años? Porque yo te podría decir que ahora los temas no solo son interdisciplinarios, ya cada vez son multidisciplinarios, con algunas temáticas, por ejemplo, que tienen que ver con inteligencia artificial, con ciberseguridad, algunas cosas que notamos ahora que también nos implican un reto muy importante. Sí, es decir, es un reto muy importante, porque la planta de profesores no estaba preparada para eso. Es decir, nos está demandando el aprender cosas nuevas. Bueno, yo estoy ahora en el Congreso de Ciencias Sociales, y decía el doctor Alcántara, que estuvo en la Manuel conferencia hace unos días, que el mundo académico es también fluido, como esta sociedad que ve Bauman, líquida. Dice también, la academia se está volviendo líquida. Hay un correr incesante, un cambio de un tema a otro, una aparición de nuevas problemáticas, de nuevas preocupaciones, y esto nos obliga a un enorme esfuerzo, porque no podemos juzgar el trabajo de los estudiantes, ya no digan asesorar, juzgar el trabajo de los estudiantes desde lo que aprendimos rígidamente hace 20 o 30 años. Entrar con un prejuicio, ¿no? Tienes que estar muy flexible, muy abierto. ¿Cómo le haces para ver las cosas nuevas con nuevas armas académicas, metodológicas, intelectuales, y tratar de entenderlas? Claro, sí, es un reto súper interesante para toda ahora sí que el padrón de tutores y tutoras, así como los estudiantes también tienen que estar dispuestos a empaparse de lo básico, porque también se necesita esa base para poder entender los problemas actuales. Es que esa es la otra parte, Carla. Tenemos que conservar esta parte metodológica, disciplinar tan rica, que le da sustento a las ciencias sociales, porque también tenemos una tendencia a que de repente el relativismo teórico, esta visión posmodernista de que hay que romper con todo lo viejo y ya esto no sirve y no sirve para explicar, no nos domine, y podamos decir que hay una base explicativa, una manera de abordar
a partir de lo que fueron las grandes teorías, Sí. de la utilización de los métodos, que es la importante y que sigue siendo pues la que le da sentido al trabajo de las ciencias sociales. Claro, Claro. totalmente. Y en términos personales de tu trayectoria académica, de esta superación académica que siempre te ha caracterizado y que yo te lo he dicho, te admiro mucho, ¿qué significó para ti ser coordinadora del programa? Bueno, era un espacio de aprendizaje cotidiano. Claro. Es decir, porque imagínate, no solo estás revisando lo que están produciendo los estudiantes, las tesis, sino también estás platicando con los profesores, estás hablando con ellos, y entonces viene alguien y te dice, ¿qué te parece que invitamos al profesor fulano para que venga? ¿Cómo verías una mesa redonda sobre esto? Y entonces está uno aprendiendo sobre muchas cosas, y estás aprendiendo, pues digamos, sobre la riqueza de las distintas perspectivas, de los distintos avances. Está uno en un proceso cotidiano de aprendizaje. Y continuo. Continuo. Ajá. Y fíjate que, bueno, yo me voy a Mérida ahora. Ajá. Y en Mérida echo la mano para llevarnos para allá la maestría Estudios políticos. la maestría en gestión y gobierno. En gobierno ya sí. Ajá, porque es la que tiene el Centro Peninsular, pero el primer curso lo doy en la maestría en estudios políticos y sociales en la ENES. Es decir, al final, pues echan mano de nosotros también para de quién llega para arrancar, porque arrancó primero la maestría de estudios políticos y sociales en la ENES, luego arrancamos nosotros con gobierno y asuntos la de públicos. Gobierno y asuntos públicos, y entonces resulta que es de nuevo comenzar, porque tienes nuevos estudiantes con otra formación y con otra experiencia local, claro, totalmente distinta. Sí. Y otro contexto. Son estudiantes yucatecos que han aprendido en escuelas yucatecas. Oye, y otros problemas. Aunque hay problemas muy similares, hay otra manera en que los están afectando. Entonces es muy interesante. Es como arrancar de nuevo, y entonces dice uno, oye, pues habría que traer a fulano y que venga, vamos a ver cómo discutimos esto en un seminario. Y sí, es volver a empezar. Y sigues con las maletas, Cristina. Yo sigo con las maletas. ¿Cómo ves? Extraordinario, la verdad. Así es. Algo que yo quisiera poner en contexto es, ahorita usted hablaba justamente de su traslado a Mérida, ¿no? Y el papel que tienen las entidades de la universidad fuera de Ciudad Universitaria, ¿no? Anteriormente, pues solamente al principio era la FESA Catlán la que participaba en el programa, pero quisiera hacerle esta pregunta, doctora. ¿Qué tan importante es justamente que las demás entidades universitarias, las escuelas, los centros fuera de Ciudad Universitaria, tengan ese juego dentro del programa de posgrado? Mira, yo soy muy de la idea de que lo diverso enriquece, pluraliza, aumenta las perspectivas vitales, teóricas, académicas. Entonces, creo que es muy importante que participen. Sí creo que para que participen tengan que, y esto lo he sostenido no solo en términos de lo académico, sino en muchos otros, la participación requiere de reglas. Si no hay reglas a las que todo mundo se somete y está dispuesto a someterse, la participación no tiene ninguna validez ni ningún sentido. Y las reglas aplican para los de fuera y para los de dentro. Una corresponsabilidad. Es decir, quién entra, cómo entra, qué le toca hacer a cada quien, qué se puede, qué no se puede. Y cuando todos estamos de acuerdo en eso, el enriquecimiento
pues muy grande, muy Sí, seguro. Sí, sí, sí. Hay nuevas formas de ver el mundo, de entender la sociedad, pues que de eso se tratan las ciencias sociales. Claro, Sí, claro. Entonces, Cuesta trabajo decir que se nos está acabando el tiempo porque podríamos quedarnos aquí charlando con la Exacto. doctora Cristina Puga, pero me gustaría pedirte que cerraras con algún mensaje. ¿Qué les dirías al estudiantado que tenemos ahora? yo les diría primero que los tiempos exigen seguir estudiando. Que qué bueno que están en el posgrado porque se requiere gente calificada, gente que pueda entender con armas teóricas, metodológicas, de recopilación de información y de utilización de la información, la compleja realidad en la que vivimos. Y les diría también que estoy muy preocupada por el futuro de todos, porque yo sé que el número de plazas académicas es poco y que también ustedes están preocupados por dónde van a acomodarse. Hay que pelear porque se aumenten no solo las plazas en las universidades, sino porque las distintas agencias públicas se den cuenta de lo importante que es incorporar estudiantes de maestría y de doctorado, bueno, graduados de maestría y doctorado a sus plantas de elaboración de política pública. Entonces, decir que es una batalla que tenemos que dar todos conjuntamente, ampliar el espacio para nuestros egresados. En la toma de decisiones. Y la presencia en la toma de decisiones. Claro. Pues muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado, en verdad. No, le agradecemos bastante todos tus comentarios, tus reflexiones. Sin lugar a dudas va a ser una buena recomendación para toda nuestra comunidad del posgrado, ¿verdad, Carla? No, Excelente. encantada de haber estado. Muchas gracias por invitarme. Al contrario. Jacob, muy buenas tardes. Muchas gracias, Carla. Nos vemos en la próxima. próxima, y a las y los demás que nos acompañan, les pedimos estar muy atentos a nuestras redes sociales para los siguientes capítulos, y les pedimos que nos sigan también en estas plataformas. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. A Conciencias Políticas y Sociales. Nos vemos en el próximo episodio.